Las palabras de nuestros hijos pueden cortar más profundo que cualquier cuchillo. A veces, quienes más amamos son quienes más nos hieren con su desprecio e ingratitud. Esta es la historia de Margarita, una mujer de 58 años que, tras una vida dedicada a su hija, recibió como pago la humillación y el desprecio por su edad. Pero el destino siempre guarda una carta bajo la manga para quienes han sido menospreciados. Acompáñanos en este relato donde una madre enseña que la dignidad no tiene fecha de caducidad y que la justicia, aunque tardía, siempre llega. No olvides suscribirte, comentar y compartir si alguna vez has sentido que merecías más respeto del que te han dado. Margarita observó el sobre con los 2 pasajes a Grecia que había comprado con los ahorros de toda su vida. Llevaba meses planeando ese viaje especial con su hija Daniela, imaginando atardeceres frente al mar Egeo, risas compartidas y fotografías para el recuerdo. Quería celebrar sus 58 años con quien más amaba. La relación con Daniela se había enfriado desde que la joven cumplió 30. Ya no era aquella niña que corría a sus brazos, sino una ejecutiva ocupada que miraba el reloj impaciente cada vez que visitaba a su madre. Margarita justificaba cada ausencia, cada mensaje sin responder, cada cumpleaños olvidado con un «tiene mucho trabajo». Ese domingo había preparado una comida especial para revelarle la sorpresa. Cocinó chiles en nogada, el platillo favorito de Daniela, y decoró la mesa con flores frescas y velas aromáticas. Su corazón latía emocionado mientras acomodaba cada detalle para ese momento que tanto había imaginado. Daniela llegó 40 minutos tarde, con el celular pegado a la oreja y un beso al aire como único saludo. «Termino esta llamada y estoy contigo, ma», dijo dirigiéndose a la terraza, mientras Margarita servía la comida que ya comenzaba a enfriarse en los platos de porcelana. La conversación durante la comida fue como caminar sobre cristales rotos. Daniela revisaba su teléfono constantemente, respondía con monosílabos y apenas probó aquel platillo que Margarita había preparado con tanto amor desde temprano. El entusiasmo inicial comenzaba a desvanecerse como niebla bajo el sol. Finalmente, Margarita respiró profundo y sacó el sobre dorado de su bolso. «Tengo algo especial para ti, hija», dijo con voz temblorosa mientras extendía el sobre hacia Daniela. «Es algo que hemos estado planeando y ahorrando durante mucho tiempo. Un regalo para ambas». La expresión de Daniela no cambió mientras abría el sobre y revisaba los documentos. Sus ojos escanearon rápidamente la información, sin mostrar emoción alguna, como si estuviera revisando un contrato más de su trabajo. Margarita observaba expectante, buscando en vano un destello de ilusión. «¿Grecia? ¿En serio, mamá?», preguntó Daniela con tono entre incrédulo y burlón, mientras dejaba los boletos sobre la mesa como si fueran papeles sin importancia. «Tú y yo de vacaciones juntas. ¿Has pensado bien en esto?». Cada palabra caía como ácido sobre el corazón de Margarita. La ilusión construida durante meses comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos, mientras intentaba mantener la sonrisa. «Pensé que sería bonito pasar tiempo juntas, conocer lugares nuevos, desconectarnos un poco de la rutina», explicó con voz cada vez más débil. Daniela soltó una risa seca que resonó como bofetada en el comedor. «Mamá, los viejos ya no viajan. A tu edad deberías estar tranquila en casa, no arrastrando maletas por Europa. Además, ¿cómo crees que voy a pedir vacaciones ahora? Estoy a punto de un ascenso». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Margarita sintió que algo se quebraba dentro de ella, más allá del orgullo herido o la ilusión destruida. Era algo más profundo, como si la última cuerda que sostenía su dignidad se hubiera tensado hasta romperse. «Los viejos no viajan», repitió Margarita en un susurro, saboreando la crueldad de cada sílaba. Aquellas palabras se grabaron a fuego en su memoria mientras observaba a su hija revisar nuevamente el teléfono, ajena al dolor que acababa de provocar con su comentario despectivo. Daniela miró el reloj y se puso de pie con prisa. «Tengo una reunión con unos amigos. No puedo quedarme al postre. Gracias por la comida, ma. Y no te preocupes por los boletos. Seguro puedes cancelarlos o venderlos por internet».
Besó la mejilla de su madre sin notar las lágrimas contenidas en sus ojos y se marchó dejando tras de sí un perfume caro y el eco de palabras hirientes. Margarita permaneció sentada frente a los platos casi intactos, sosteniendo entre sus manos temblorosas aquellos pasajes que representaban tanto sacrificio. Durante horas, Margarita lloró en silencio mientras recogía la mesa y guardaba las sobras de comida que nadie comería. Cada sollozo liberaba no solo el dolor de ese día, sino años de pequeños desprecios acumulados, de llamadas no contestadas, de mensajes leídos sin respuesta. Observó las fotos familiares en la pared. Daniela graduándose de la universidad, Margarita aplaudiendo orgullosa desde el público. Recordó las noches sin dormir cuando la niña enfermaba, los segundos trabajos para pagar colegiaturas, los sacrificios silenciosos que solo una madre conoce y que parecían ahora evaporarse en el olvido. Ya entrada la noche, mientras secaba sus lágrimas frente al espejo del baño, algo cambió en la mirada de Margarita. Una chispa de determinación comenzó a brillar donde antes solo había dolor. «Los viejos no viajan», repitió frente a su reflejo, pero esta vez con un tono diferente. Se miró detenidamente. Las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de risas y lágrimas. Las canas dispersas entre su cabello negro eran medallas de supervivencia. Sus manos, con algunas manchas de la edad, habían trabajado incansablemente para darle todo a una hija que ahora la despreciaba por ser mayor. Entonces recordó a Carmela, la exnovia de Roberto, aquel muchacho que Daniela había amado con locura durante la universidad. Aquella relación había terminado abruptamente cuando Roberto eligió a Carmela, dejando a Daniela destrozada durante meses. El rencor de su hija hacia esa mujer seguía vivo después de tantos años. Una idea comenzó a formarse en su mente mientras sostenía nuevamente los pasajes entre sus manos. Si para Daniela ella era demasiado vieja para disfrutar de la vida, quizás era momento de que alguien más aprovechara esa oportunidad. Alguien que entendiera el valor de los sueños, sin importar la edad. Tomó su teléfono y buscó el número de Carmela que aún guardaba desde aquella vez que organizaron juntas el cumpleaños sorpresa de Roberto, mucho antes de que él eligiera. Respiró profundo antes de presionar el botón de llamada, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y liberación. «Carmela, soy Margarita, la mamá de Daniela. Sí, ha pasado mucho tiempo. Tengo algo que proponerte», dijo con una voz nueva, firme y decidida. Por primera vez en años, no pensaba en los sentimientos de su hija, sino en los suyos propios. «Tengo 2 pasajes para Grecia, y creo que tú eres exactamente la persona perfecta para acompañarme». La noche después de la llamada, Margarita no pudo dormir. Sus pensamientos oscilaban entre la culpa y una extraña sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Se preguntaba si estaba siendo demasiado dura, si debía darle otra oportunidad a Daniela, si estaba actuando por impulso. Recordó aquella tarde de hace 15 años cuando Daniela llegó devastada a casa, con los ojos hinchados y el corazón destrozado porque Roberto la había dejado por Carmela. Margarita la había consolado durante semanas, sosteniendo sus pedazos rotos con paciencia infinita y amor incondicional como solo una madre sabe hacerlo. «Los odio a ambos», había repetido Daniela entre lágrimas noche tras noche. «Jamás los perdonaré. Nunca». Y Margarita había odiado a Roberto y a Carmela también, simplemente porque su hija los odiaba, porque habían herido a su pequeña, aunque ya no fuera tan pequeña. Ahora, Margarita revisaba antiguas fotografías familiares bajo la tenue luz de su lámpara de noche, imágenes donde Daniela sonreía, abrazada a ella en cumpleaños, navidades y graduaciones. ¿En qué momento aquella niña que la miraba con adoración se había convertido en esta mujer que la despreciaba? Con cada año que pasaba, las visitas de Daniela se habían vuelto más breves y espaciadas. Los «te quiero» se habían convertido en despedidas apresuradas, y las conversaciones profundas habían sido reemplazadas por comentarios superficiales sobre el clima o noticias sin importancia. La frase «los viejos no viajan» seguía resonando en su cabeza como un martillo golpeando sobre cristal. No era solo el comentario cruel lo que dolía, sino todo lo que implicaba, que ya no era útil, que debía conformarse con una vida pequeña
que sus sueños ya no importaban. El teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Carmela confirmando que aceptaba la invitación al viaje. «Margarita, no puedo creer esta oportunidad. Grecia siempre ha sido mi sueño. Gracias por pensar en mí. Nos vemos mañana para los detalles». Con dedos temblorosos, Margarita respondió con un simple «perfecto» y apagó el celular. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Por primera vez en décadas, había elegido sus propios deseos por encima de los sentimientos de su hija. La sensación era aterradora y liberadora a partes iguales. La mañana siguiente preparó café y se arregló con especial cuidado para su encuentro con Carmela. Eligió un vestido floreado que hacía tiempo no usaba y se pintó los labios de un rojo suave que acentuaba su sonrisa. Se miró al espejo y vio a una mujer diferente. El café que habían elegido para reunirse estaba a medio camino entre sus casas. Margarita llegó 15 minutos antes, nerviosa como una adolescente en su primera cita. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era esta su pequeña venganza o un acto de libertad? Carmela entró al lugar puntualmente. A sus 53 años conservaba la elegancia y vitalidad que la caracterizaban. Su cabello, ahora con algunas canas, estaba recogido en un moño casual que enmarcaba su rostro, de facciones amables y ojos vivaces. Se abrazaron brevemente, con la incomodidad inicial de quienes comparten un pasado complicado. «Cuando recibí tu llamada no podía creerlo», dijo Carmela mientras se sentaban. «Pensé que me odiabas tanto como Daniela». Su honestidad desarmó a Margarita por completo. «Yo también lo pensaba», confesó Margarita removiendo su café. «Pero la vida da muchas vueltas. Y a veces nuestros hijos nos enseñan lecciones que nunca esperamos aprender». Entonces le contó todo. Los pasajes, la cena desastrosa, las palabras hirientes de Daniela. Carmela escuchó sin interrumpir, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y tristeza. Cuando Margarita terminó su relato, hubo un silencio largo pero no incómodo. «¿Estás segura de esto?», preguntó finalmente. «Daniela nunca te perdonará que viajes conmigo». La pregunta flotó entre ellas como una nube densa. Margarita observó por la ventana, donde la gente caminaba apresurada por la acera. Vidas en movimiento, personas persiguiendo sueños, o simplemente viviendo el día a día. ¿Cuánto tiempo había estado ella paralizada? «Ya no se trata de Daniela», respondió con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. «Se trata de mí, de lo que quiero, de lo que merezco, y merezco vivir plenamente los años que me quedan». Carmela sonrió y extendió su mano sobre la mesa para apretar la de Margarita. «Entonces vayamos a Grecia, las dos viejas que sí viajan». Rieron juntas, y en esa risa había algo nuevo naciendo. Una amistad inesperada, una complicidad entre mujeres que entendían el valor del tiempo. Acordaron los detalles prácticos del viaje programado para dentro de 3 semanas. Intercambiaron números de WhatsApp y prometieron mantenerse en contacto para coordinar equipaje, documentos y expectativas. El entusiasmo crecía con cada minuto que pasaba juntas. Al despedirse, Margarita sintió un nudo en la garganta. «¿Crees que soy una mala madre por hacer esto?», preguntó con un hilo de voz. La pregunta había estado acechándola desde que tomó la decisión, como un fantasma persistente que se negaba a desaparecer. «Creo que eres una mujer recordando que también eres persona, no solo madre», respondió Carmela con suavidad. «Y eso, Margarita, es quizás el mejor ejemplo que puedes darle a tu hija, aunque ahora no pueda verlo». De regreso a casa, Margarita decidió que era momento de informar a Daniela sobre su decisión. No podía simplemente desaparecer a Grecia sin decirle nada. Merecía al menos la honestidad, aunque fuera dolorosa. Tomó su teléfono y escribió un mensaje simple. «Necesitamos hablar. ¿Puedes venir mañana?». La respuesta llegó horas después, entre disculpas por estar ocupada y promesas de visita postergadas para el fin de semana. Típico de Daniela, pensó Margarita con una mezcla de tristeza y resignación. Pero esta vez no cedería. No cambiaría sus planes por la conveniencia de su hija. «Es importante», respondió firmemente. «Te espero mañana a las 7. Sin signos de interrogación, sin opciones alternativas. Una declaración.
no una petición. El teléfono permaneció silencioso después de eso, como si Daniela pudiera percibir a través de la pantalla que algo fundamental había cambiado. Aquella noche, mientras ordenaba su closet pensando en qué llevaría a Grecia, Margarita encontró una vieja caja con recuerdos que había guardado durante años. Cartas de Daniela desde el campamento de verano, dibujos infantiles con dedicatorias de «Para la mejor mamá del mundo», pequeños tesoros de un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Daniela llegó puntual por primera vez en años. Algo en el tono del mensaje de su madre la había alertado de que esto no era una de sus habituales invitaciones a cenar que podía desatender. Traía una botella de vino como ofrenda de paz por el desplante de días atrás. Margarita abrió la puerta con una serenidad que desconcertó a su hija. No había reproche en su mirada, ni tampoco la habitual ansiedad por agradar. Simplemente estaba ahí, presente y centrada en sí misma de una manera que Daniela nunca había visto antes en ella. «Pasa», dijo Margarita con voz tranquila. «La cena estará lista en unos minutos». La mesa estaba puesta para dos, con sencillez, pero elegancia. Nada de la elaborada presentación de la vez anterior. No había flores, ni velas, ni esfuerzos extraordinarios por impresionar. Daniela observó a su madre moverse por la cocina con una confianza nueva. «Te noto diferente», comentó mientras servía 2 copas de vino. «¿Ha pasado algo?» La pregunta flotó en el aire como una pluma, aparentemente ligera pero cargada de un peso invisible. «Voy a ir a Grecia», respondió Margarita directamente mientras servía la pasta en los platos. «En 3 semanas. Los pasajes ya están confirmados». Su voz no temblaba. Sus manos permanecían firmes mientras colocaba la comida sobre la mesa con movimientos precisos. Daniela sonrió, aliviada. «Me alegro que hayas encontrado a alguien para acompañarte. ¿Alguna de tus amigas del club de lectura? ¿Quizás Patricia? Siempre dices que les gusta hacer planes juntas». Tomó un sorbo de vino, relajándose visiblemente ante la situación. «No es Patricia», dijo Margarita sentándose frente a su hija. «Voy con Carmela Fuentes». El nombre cayó como una bomba en medio del comedor. La expresión de Daniela cambió instantáneamente. El color abandonó su rostro y la copa se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿Carmela? ¿La Carmela de Roberto? ¿Esa Carmela?», preguntó con incredulidad, como si esperara que su madre negara, que dijera que era otra Carmela, una coincidencia de nombres, una broma de mal gusto, cualquier cosa, excepto la confirmación que estaba por llegar. «Sí, esa Carmela», confirmó Margarita mientras comenzaba a comer con normalidad, como si acabara de mencionar el clima y no hubiera lanzado un misil directo al corazón del orgullo de su hija. «Nos reunimos hace unos días y conectamos maravillosamente». El tenedor de Daniela golpeó el plato con fuerza innecesaria. «¿Estás bromeando? ¿Cómo pudiste? Sabes perfectamente lo que esa mujer me hizo. Cómo destruyó mi relación con Roberto. ¿Y ahora vas a irte de vacaciones con ella?» Margarita masticó lentamente antes de responder, saboreando no solo la comida, sino el momento. «Los viejos no viajan, Daniela. Eso dijiste. Así que le ofrecí tu lugar a alguien que sí aprecia la oportunidad. Alguien que, como yo, cree que nunca es tarde para vivir». La rabia encendió los ojos de Daniela. «¿Esto es una venganza? ¿Por lo que dije el otro día? Por Dios, mamá. Fue un comentario sin importancia. No puedes estar hablando en serio». Su voz se elevaba con cada palabra, incredulidad mezclada con indignación. «Nunca he hablado más en serio», respondió Margarita con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de su hija. «Y no es venganza. Es consecuencia. Es elegirme a mí por primera vez en décadas. Llamémoslo una lección de vida». Daniela dejó los cubiertos sobre la mesa con un gesto brusco. «No puedes hacerme esto. Sabes lo que siento por esa mujer. Es una traición, mamá. Una traición a todo lo que hemos vivido juntas». Las lágrimas asomaban a sus ojos, mitad rabia, mitad desconcierto. «¿Traición?», repitió Margarita con una sonrisa triste. «¿Como la traición de menospreciar los sueños de tu madre? ¿Como la traición de las llamadas no contestadas? ¿Las visitas canceladas? ¿Los cumpleaños olvidados?
Esa clase de traición, Daniela. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades nunca dichas y emociones contenidas durante años. Daniela miraba a su madre como si fuera una extraña, incapaz de reconocer a la mujer que siempre había cedido, siempre había comprendido, siempre había perdonado. «No tienes derecho a reclamarme nada», dijo finalmente Daniela, su voz quebrándose ligeramente. «He estado ocupada construyendo mi vida, mi carrera. No es mi culpa si tú decidiste hacer de mí el centro de tu existencia. Eso fue tu elección». Las palabras golpearon a Margarita con fuerza, pero no de la manera que Daniela esperaba. En lugar de herirla, la liberaron. «Tienes razón», concedió con serenidad. «Fue mi elección, como ahora es mi elección viajar con quien yo decida». Daniela se puso de pie abruptamente, la silla arrastrándose con un chirrido sobre el suelo. «Si te vas con ella, si haces esto, no me llames cuando regreses. No seré parte de esta locura». La amenaza pendía entre ellas como un cuchillo. «Entiendo», respondió Margarita sin alterarse. «Es tu decisión, como esta es la mía. Parece que ambas estamos aprendiendo a poner límites». Se levantó también, enfrentando a su hija con una dignidad que nunca antes había mostrado ante ella. Daniela recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta con pasos furiosos. Se detuvo un momento antes de salir, como esperando que su madre corriera tras ella, que se disculpara, que retrocediera como siempre lo había hecho ante sus enfados y caprichos. Pero Margarita permaneció inmóvil, sosteniendo su mirada con firmeza. «Buen viaje», espetó finalmente Daniela con voz cargada de veneno, antes de cerrar la puerta con un golpe que reverberó por toda la casa, como un trueno anunciando tormenta. Cuando el silencio volvió a instalarse, Margarita se sentó nuevamente a la mesa. Terminó su cena con calma, saboreando cada bocado como si fuera el primero. Después recogió también el plato de Daniela, casi intacto, y lavó los trastes mientras tarareaba una canción que hacía tiempo no recordaba. Esa noche llamó a Carmela para contarle lo sucedido. «Era de esperarse», comentó su nueva amiga al otro lado de la línea. «¿Estás bien? Todavía podemos cancelar si crees que es demasiado». La preocupación en su voz era genuina, cálida. «Estoy mejor que nunca», respondió Margarita con una convicción que la sorprendió incluso a ella misma. «Nos vamos a Grecia, Carmela. Vamos a viajar, a conocer mundo, a demostrar que los viejos también tenemos derecho a soñar y a vivir». En las semanas siguientes, Margarita y Carmela se reunieron varias veces para planificar el viaje. Investigaron sobre los lugares que visitarían, aprendieron algunas frases básicas en griego. Compraron sombreros de ala ancha para protegerse del sol mediterráneo. Con cada encuentro, la amistad entre ellas se fortalecía. Descubrieron que compartían no solo el entusiasmo por el viaje, sino también experiencias de vida, valores, sentido del humor. Era como si hubieran desperdiciado años de potencial amistad por lealtades mal entendidas. El aeropuerto bullía de actividad aquella mañana de junio. Margarita y Carmela esperaban en la sala de embarque, rodeadas de maletas con ruedas y bolsos de mano, cuidadosamente preparados para las 2 semanas que pasarían recorriendo las islas griegas, Atenas y sus tesoros milenarios. «¿Nerviosa?», preguntó Carmela ajustando las gafas de sol sobre su cabeza. Margarita negó suavemente, aunque su corazón latía con fuerza. No era miedo lo que sentía, sino una emoción pura y cristalina que había olvidado que existía, la anticipación de la aventura. Desde la confrontación con Daniela, no habían vuelto a hablar. Su hija había cumplido su amenaza de silencio, ignorando mensajes y llamadas durante 3 semanas. Margarita había sentido el dolor de esa ausencia, pero también una extraña paz interior, como si hubiera lanzado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. «Es extraño», comentó mientras observaban a los pasajeros formarse para abordar. «Durante años pensé que no podría respirar si Daniela se alejaba de mí. Y mírame ahora, a punto de cruzar el océano mientras ella me ignora. Estoy respirando, Carmela. Estoy más viva que nunca». Carmela apretó su mano con afecto. No hacían falta más palabras. Ambas entendían el proceso de liberación que Margarita estaba viviendo.
el doloroso pero necesario corte del cordón que la mantenía atada a expectativas y dinámicas tóxicas con su hija. El vuelo transcurrió entre conversaciones, películas a medias y cabezadas intermitentes. Margarita miraba por la ventanilla las nubes blancas bajo el avión y pensaba en todas las veces que había postergado sus sueños, aquel curso de pintura abandonado cuando Daniela enfermó, el viaje a Japón cancelado para pagar la universidad, los planes constantemente relegados por las necesidades o caprichos de otros. Atenas las recibió con un sol resplandeciente y un aire cargado de historia. El hotel, un pequeño establecimiento familiar cerca de la Acrópolis, tenía una terraza con vistas al Partenón que se iluminaba majestuosamente por las noches. Sus habitaciones eran sencillas pero acogedoras, con balcones repletos de geranios rojos. Los primeros días fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Recorrieron las ruinas antiguas con asombro. Probaron platos locales en tabernas escondidas, donde los turistas rara vez entraban. Se perdieron por callejuelas empedradas tomando fotografías de puertas azules y gatos perezosos que dormitaban al sol. Una tarde, mientras descansaban en un café después de visitar el museo arqueológico, Margarita recibió una notificación en su teléfono. Era Daniela, quien había publicado una foto en Instagram con un comentario que parecía dirigido directamente a ella. Mientras algunos buscan atención, otros construimos futuro. Carmela notó el cambio en su expresión. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación. Margarita le mostró el teléfono sin decir palabra. «¡Qué infantil!», comentó Carmela después de leer. «¿Estás bien? ¿Quieres hablar de ello?». Su voz era suave, comprensiva. Margarita bloqueó la pantalla y guardó el teléfono. «Estoy bien», respondió con sinceridad. «De hecho, siento pena por ella. Está tan ocupada intentando herirme que se está perdiendo su propia vida, exactamente como yo hice durante tantos años». Pidieron otra copa de vino y brindaron, no con rabia ni resentimiento, sino con la serena comprensión de quienes han encontrado un camino inesperado hacia la libertad personal. El sol comenzaba a ponerse sobre las columnas antiguas, bañando la ciudad en tonos dorados. En Santorini, alquilaron un pequeño apartamento en Oia, con vistas al famoso atardecer sobre el mar Egeo. Las casas blancas escalonadas en el acantilado parecían sacadas de un sueño, con sus cúpulas azules brillando bajo el sol implacable del Mediterráneo. Margarita descubrió que le encantaba madrugar para ver el amanecer desde su terraza, cuando el pueblo aún dormía y solo se escuchaba el lejano rumor de las olas. Esos momentos de soledad contemplativa la conectaban con una parte de sí misma que había olvidado existía. Una mañana, mientras desayunaban yogur con miel y frutas en la terraza, Carmela sacó su tablet para mostrarle algo. «Mira esto», dijo con expresión indescifrable. Era el perfil de Facebook de Roberto, donde aparecía una publicación reciente. Él y Daniela sonriendo en un restaurante elegante. «Están saliendo de nuevo», explicó Carmela con voz neutra. «Al parecer, rompió con su novia hace unos meses y buscó a Daniela. No quería decírtelo, pero prefiero que lo sepas por mí que por algún comentario malintencionado en redes sociales». Margarita observó la imagen con atención. Su hija sonreía radiante, con ese brillo en los ojos que solo había visto cuando estaba verdaderamente enamorada. Roberto, ahora con algunas canas en las sienes, la miraba con una admiración que parecía genuina. «¿Te molesta?», preguntó Carmela cautelosamente. «Después de todo, fue él quien... Bueno, ¿quién me eligió a mí en aquel entonces?». La pregunta estaba cargada de preocupación, como si temiera que esta noticia pudiera arruinar la armonía que habían construido. Para su propia sorpresa, Margarita sonrió. «No me molesta en absoluto», respondió con serenidad. «Si son felices juntos ahora, me alegro por ellos. Las personas cambian, Carmela. Nosotras lo hemos hecho. ¿Por qué no ellos?». Carmela parecía aliviada y conmovida a partes iguales. «Eres una mujer extraordinaria, Margarita», dijo con sinceridad. «Ojalá lo hubiera sabido antes. Hemos perdido años de amistad por malentendidos y lealtades equivocadas». Sus ojos brillaban con emoción contenida. «No hemos perdido nada»,
respondió Margarita tomando su mano. Todo sucede cuando debe suceder. Esta amistad llegó precisamente cuando ambas estábamos preparadas para apreciarla. El mar brillaba al fondo como un espejo gigante reflejando el cielo. Esa noche, mientras cenaban en una taberna junto al mar, Margarita decidió escribir a Daniela. No un mensaje largo ni cargado de reproches, sino algo simple. Vi tu foto con Roberto. Me alegro si eres feliz. Te quiero, mamá. Envió el texto sin expectativas. Para su sorpresa, la respuesta llegó casi inmediatamente. Gracias. Espero que estés disfrutando tu viaje. 10 palabras que no solucionaban todo, que no borraban el dolor ni las palabras hirientes, pero que abrían una pequeña grieta en el muro del silencio. Margarita mostró el mensaje a Carmela, quien levantó su copa de ouzo en un brindis silencioso. No hacían falta grandes discursos. Ambas entendían que en esas pequeñas concesiones comenzaban los verdaderos cambios. El orgullo herido de Daniela había dado paso a un primer reconocimiento. Los días siguientes transcurrieron entre playas de arena negra, buceo en aguas cristalinas, paseos en barco alrededor del volcán y noches estrelladas con música griega de fondo. Margarita se sentía rejuvenecer con cada experiencia nueva, con cada paisaje descubierto. Se tomaron selfies frente al atardecer más famoso del mundo, compraron recuerdos para amigos y familiares, aprendieron a decir gracias y salud en griego con una pronunciación que hacía sonreír a los locales. Vivían plenamente, sin prisa pero sin pausa. El avión comenzó su descenso hacia Ciudad de México, bajo un cielo parcialmente nublado. Margarita observaba por la ventanilla cómo la inmensa metrópolis se extendía hasta donde alcanzaba la vista, tan diferente de las pequeñas islas griegas que habían dejado atrás. ¿Lista para volver a la realidad?, preguntó Carmela ajustándose el cinturón de seguridad. La pregunta flotó entre ellas como una nube pasajera. ¿Se podía volver a ser la misma después de haberse redescubierto tan profundamente? Margarita sabía que no. 14 días habían transformado más que su tono de piel, ahora ligeramente bronceada por el sol mediterráneo. Habían cambiado su forma de verse a sí misma, de valorar su tiempo, de entender las relaciones. Regresaba con la maleta llena de souvenirs, pero sobre todo de certezas. Durante el viaje, Daniela había enviado algunos mensajes esporádicos, breves, cautelosos, pero mensajes al fin. Nunca mencionó a Carmela, como si pretendiera que Margarita viajaba sola o con alguna amiga anónima que no merecía ser nombrada. Era su forma de lidiar con la situación. «Llego mañana a las 5», había escrito Margarita el día anterior. «¿Quieres venir a cenar el viernes? Me gustaría contarte sobre el viaje». La invitación había quedado sin respuesta por horas, hasta que finalmente llegó un escueto «ok», que podía interpretarse de 1000 maneras. El aeropuerto estaba abarrotado, como siempre. Recogieron las maletas y se despidieron con un abrazo largo y sentido. «Esto no es un adiós», dijo Carmela con firmeza. «Es apenas el comienzo de nuestra amistad. ¿Italia? ¿El próximo año?» Sus ojos brillaban con complicidad. «Italia suena perfecto», respondió Margarita con una sonrisa. «Los viejos también viajan a Italia, ¿no?» Ambas rieron, compartiendo la broma privada que había dado origen a su inesperada conexión. Se prometieron llamarse al día siguiente y tomaron caminos separados. La casa estaba silenciosa y ligeramente polvorienta cuando Margarita abrió la puerta. Dejó las maletas en el recibidor y recorrió las habitaciones encendiendo luces, abriendo ventanas, devolviendo vida a los espacios que había dejado atrás. Todo parecía igual, pero ella ya no lo era. Sobre la mesa del comedor había un jarrón con flores frescas y una nota escrita a mano. «Bienvenida, mamá. Nos vemos el viernes. D». El detalle inesperado la conmovió más de lo que hubiera imaginado. Era un pequeño gesto, pero significativo viniendo de Daniela. El viernes llegó rápidamente entre descanso, lavandería y largas conversaciones telefónicas con Carmela, compartiendo anécdotas del viaje que recordaban desde diferentes perspectivas. Margarita preparó una cena sencilla. Ensalada griega, por supuesto, y pollo al limón con patatas, inspirado en lo que habían comido en una taberna familiar en Creta. Daniela llegó puntual, con una botella de vino blanco
y una expresión difícil de descifrar. Se abrazaron brevemente, con esa incomodidad que surge cuando hay demasiado no dicho entre dos personas que deberían sentirse cómodas juntas. El elefante invisible en la habitación era, por supuesto, Carmela. «Te ves diferente», comentó Daniela mientras se sentaban a la mesa. No era solo el bronceado o el nuevo corte de pelo que Margarita se había hecho en Atenas. Era algo más profundo, una confianza tranquila que emanaba de ella como un aura. «Me siento diferente», confirmó Margarita sirviendo el vino. «Grecia es maravillosa, Daniela. Deberías verla algún día. La historia, la comida, la gente, todo es simplemente mágico». Hablaba con entusiasmo genuino, pero cuidadosamente evitaba mencionar a su compañera de viaje. Comieron mientras Margarita relataba anécdotas seleccionadas del viaje. El guía turístico que hablaba 7 idiomas, el pescador anciano que les había invitado ouzo en una taberna de Naxos, la puesta de sol más hermosa que habían visto en Oya. Daniela escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales, mostrando un interés que parecía sincero. Había una tensión subyacente, pero también un evidente esfuerzo por mantener la conversación en terreno neutral. Ambas danzaban alrededor del tema que realmente necesitaban abordar. Finalmente, mientras servía el postre, un yogur con miel y nueces, inspirado en los desayunos griegos, Margarita decidió romper el hielo. «Carmela te manda saludos», dijo con naturalidad, como quien menciona el clima. La cucharilla de Daniela quedó suspendida a medio camino. «No quiero hablar de ella», respondió Daniela con voz tensa. «Podemos tener una cena agradable sin mencionar a esa mujer». El viejo rencor asomaba nuevamente a sus ojos, como una herida mal cerrada que vuelve a abrirse al menor roce. Margarita respiró profundo. Este era el momento de la verdad, el punto de inflexión que determinaría el futuro de su relación. «Carmela es mi amiga ahora, Daniela. Una buena amiga. No voy a fingir que no existe ni voy a esconderla como un secreto vergonzoso». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Daniela miraba fijamente su postre, como si en él pudiera encontrar las palabras adecuadas. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extrañamente vulnerable. «Retry a continue edit. No puedo creer que la hayas elegido a ella sobre mí», dijo Daniela finalmente, dejando salir lo que realmente la atormentaba. «Después de todo lo que pasó, después de cómo me destrozó cuando me quitó a Roberto, eras la única persona que entendía cuánto me lastimó». Margarita colocó suavemente su cuchara junto al plato. «No la elegí sobre ti, Daniela. Te ofrecí ir juntas primero, ¿recuerdas? Fuiste tú quien rechazó la invitación, quien me dijo que los viejos ya no viajamos, quien despreció mi sueño sin pensarlo 2 veces». El recordatorio provocó que Daniela desviara la mirada, incómoda con la verdad. Fue un comentario estúpido, lo reconozco. Estaba estresada con el trabajo. No pensé en lo que decía, pero convertirlo en esto, llevar a la mujer que más he odiado en mi vida a un viaje que planeaste conmigo. «¿Y qué hay de Roberto?», preguntó Margarita con voz tranquila. «Ahora estás saliendo con él nuevamente, el mismo hombre que te dejó por Carmela. Si puedes perdonarlo a él, ¿por qué no puedes entender que yo haya formado una amistad con ella?». La pregunta desarmó a Daniela por completo. Abrió la boca para responder, pero volvió a cerrarla. La contradicción era demasiado evidente para ignorarla. «Es diferente», murmuró finalmente, aunque su voz carecía de convicción. «Roberto y yo han pasado años, hemos madurado». «Exactamente», asintió Margarita. «Han pasado años. Todos hemos cambiado, hemos crecido, hemos vivido. ¿No crees que es hora de dejar ir viejos rencores? La vida es demasiado corta, hija. Lo he aprendido en este viaje más que nunca». Daniela jugueteaba nerviosamente con la servilleta sobre su regazo. Por primera vez en mucho tiempo, Margarita vio vulnerabilidad real en su rostro, no la máscara de seguridad y autosuficiencia que solía mostrar al mundo. «¿Te contó su versión de lo que pasó con Roberto?» «Me contó muchas cosas», respondió Margarita con cautela. «Pero eso es entre ella y yo, como tus conversaciones con Roberto son entre ustedes. Lo importante ahora es que entiendas que puedo quererte profundamente
y aún así tener una amistad con Carmela. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Daniela. Siempre pensé que estarías de mi lado, incondicionalmente, que nunca me traicionarías así. Su voz se quebró en la última palabra, revelando el núcleo del dolor que sentía. Margarita se levantó y rodeó la mesa para sentarse junto a su hija. Tomó sus manos entre las suyas, notando cuán similares eran en forma y tamaño. Estar de tu lado no significa aprobar todo lo que haces o compartir todos tus rencores. A veces, significa mostrarte un camino mejor. ¿Un camino mejor?, repitió Daniela entre lágrimas. ¿Humillarme es un camino mejor? ¿Hacerme sentir que mi propia madre prefiere a mi enemiga? Las palabras salían atropelladas, como si hubieran estado contenidas demasiado tiempo bajo presión. No, mi amor, respondió Margarita con infinita ternura. El camino mejor es mostrarte que la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en odios, que podemos elegir liberarnos del pasado, que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para perdonar, incluso a nosotros mismos. Un sollozo escapó del pecho de Daniela, como si algo se hubiera roto dentro de ella. No era solo el asunto de Carmela lo que la hacía llorar. Margarita lo sabía bien. Era el reconocimiento de años de distanciamiento, de oportunidades perdidas, de una relación que se había vuelto superficial y mecánica. «Te he extrañado, mamá», confesó Daniela en un susurro, apenas audible. «He estado tan ocupada intentando demostrar mi valor, construyendo mi carrera, que olvidé lo más importante. Te he tratado horrible, ¿verdad?». La pregunta flotó entre ellas como una frágil burbuja. Margarita acarició su cabello como cuando era pequeña. Ambas cometimos errores. Yo te permití alejarme. Te dejé creer que tu éxito era más importante que nuestra relación. Acepté las migajas de tu tiempo porque temía perderte por completo. Se abrazaron entonces. Un abrazo largo y necesario que disolvía años de malentendidos y expectativas no cumplidas. No era una solución mágica a todos sus problemas. Margarita lo sabía bien, pero era un comienzo, un espacio nuevo donde podían reconstruir algo más sano. ¿Crees que algún día podré conocerla?, preguntó Daniela cuando finalmente se separaron. La pregunta sorprendió a Margarita por completo. No como amiga, aclaró rápidamente su hija, pero quizás como la amiga de mi madre. Eventualmente. Una sonrisa iluminó el rostro de Margarita. Eventualmente, acordó, sin presionar. Cuando estés lista. O quizás nunca. No hay obligación. La libertad implícita en esas palabras era un regalo para ambas. La libertad de elegir, de establecer límites saludables, de respetar los tiempos del otro. Terminaron el postre hablando de Roberto, de cómo se habían reencontrado por casualidad en una conferencia de trabajo, de cómo las cosas entre ellos parecían diferentes esta vez, más maduras, más honestas, construidas sobre bases más sólidas que la pasión juvenil. Cuando Daniela se marchó esa noche, el abrazo de despedida fue diferente. Había una promesa implícita en él, un compromiso de intentarlo de nuevo, de reconstruir con paciencia lo que se había deteriorado con los años. No sería fácil ni rápido, pero ambas estaban dispuestas a intentarlo. Margarita cerró la puerta y se recostó contra ella, exhausta pero en paz. Tomó su teléfono y envió un mensaje a Carmela. «Todo saldrá bien. Gracias por ayudarme a encontrarme a mí misma de nuevo». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Los viejos también saben reinventarse. ¿Café mañana?». Sonrió mientras miraba las fotografías enmarcadas en la pared del pasillo. Imágenes de diferentes épocas de su vida, momentos congelados en el tiempo. Pensó en las nuevas fotografías que agregaría. El atardecer en Santorini, las ruinas de la Acrópolis, ella y Carmela sonriendo bajo el sol griego. Y quizás, algún día no muy lejano, habría una nueva fotografía. Ella, Daniela y Carmela compartiendo una mesa. No como mejores amigas, no como familia, sino como mujeres que habían aprendido la más valiosa de las lecciones, que el perdón y la reinvención son posibles a cualquier edad. Mientras se preparaba para dormir en su propia cama después de tantas noches lejos, Margarita reflexionó sobre el poder de las palabras.
Los viejos no viajan, había dicho Daniela sin pensar, y aquella frase cruel había desencadenado un viaje mucho más profundo que el geográfico, un viaje hacia sí misma, hacia su valor como mujer más allá de su rol de madre, hacia una nueva forma de relacionarse con su hija, desde la autenticidad y no desde la necesidad. Un viaje que apenas comenzaba y que prometía llevarla a territorios inexplorados de su propia existencia, porque Margarita había descubierto, a sus 58 años, que nunca es tarde para emprender el viaje más importante, el de regresar a una misma, el de honrar los propios sueños, el de establecer límites saludables con quienes amamos. Y ese viaje, a diferencia de Grecia, no tenía fecha de regreso.